Alegría. 8. ¿Es que no hay nada más? La vida me parece vacía, sin sentido. No dejo de pensar que tiene que haber algo más. Quiero que haya algo más. Hay mucho más, infinitamente más, pero tu deseo erige una barrera para que no lo consigas. El deseo es como un muro que te rodea. La ausencia de deseo te abre la puerta. Esta es una de las leyes más paradójicas de la vida, pero también una de las más fundamentales. Desea algo y lo perderás. No lo desees y lo obtendrás. Dice Jesucristo, busca y hallarás. Buda dice, no busques porque no encontrarás. Dice Jesucristo, pide y se te concederá. Buda dice, no pidas porque así no te será concedido. Jesucristo dice, llama a las puertas y se te abrirá. Buda dice, espera, observa. Las puertas no están cerradas. Si llamas, el hecho mismo de llamar demuestra que estás llamando a otro sitio, a una pared, porque las puertas están siempre abiertas. Jesucristo fue un iluminado, como Buda, ni más ni menos iluminado. Entonces, ¿por qué esa diferencia? La diferencia se centra en las personas a las que se dirigía Jesucristo. Jesucristo se dirigía a personas que no estaban iniciadas en los misterios de la vida. Buda se dirige a un grupo de personas completamente distintas, los iniciados, los expertos, quienes pueden comprender lo paradójico. Lo paradójico significa lo misterioso. Dices, mi vida parece vacía, sin sentido. Te parece tan vacía y absurda porque siempre ansías más y más. Olvídate de esas ansias y sufrirás de una transformación radical. En cuanto dejas de pedir más, desaparece ese vacío. El vacío es un derivado de pedir más y más, una sombra que se persigue al deseo de querer más. Deja que desaparezca el deseo y mira hacia atrás. La sombra ya no estará ahí. En eso consiste la mente, en un continuo pedir más y más. No importa que tengas esto o lo otro, la mente pedirá más. Y porque no paras de pedir más, te sientes vacío, como si estuvieras perdiéndote de muchas cosas. Y debes comprender lo siguiente, que el vacío surge porque pides más y más. El vacío no existe, es mentira, pero te parece muy real cuando te quedas atrapado en la red del deseo. Has de comprender que el deseo es la causa de tu vacío. Observa esos deseos y al observarlos desaparecerán y el vacío con ello. Entonces te invadirá una profunda satisfacción. Te sientes tan pleno que te desbordas y tienes tanto que empiezas a compartir. Empiezas a dar por el puro hecho del placer de dar, sin ninguna otra razón. Te conviertes en una especie de nube henchida de lluvia. El agua tiene que caer en alguna parte. Caerá incluso sobre las piedras en las que no puede crecer nada. Caerá aquí y allá. La nube no va a preguntar si tiene que caer en un sitio o en el otro. Estará tan cargada de lluvia que descargará el agua donde sea. Cuando desaparece tu deseo, tu dicha es tan plena, te sientes tan contento, tan pleno en plenitud, que empiezas a compartir. Sucede porque sí, y entonces la vida empieza a tener sentido, empieza a tener significado. Entonces surge la poesía, la belleza, la gracia. Entonces surge la música, la armonía. Tu vida se convierte en una danza. Como el vacío y el sinsentido es algo que tú has hecho por ti mismo, también puedes deshacerlo. Dices, no dejo de pensar que tiene que haber algo más. Eso es lo que crea el problema. Y yo no digo que haya nada más. Desde luego que lo hay, mucho más de lo que tú imaginas. Yo lo he visto, lo he oído, lo he experimentado. Hay mucho más, infinitamente mucho más. Pero nunca te pondrás en contacto con ello si tu deseo continúa. El deseo es un muro. El no deseo es un puente. La dicha es un estado de no deseo. El sufrimiento es un estado de deseo. Tú dices, quiero que haya algo más. Cuanto más quieres, más perderás. Tú puedes elegir. Si quieres seguir sufriendo, desea más y te perderás más y más. Recuerda que lo eliges tú, que tú eres el responsable. Nadie te obliga. Si realmente quieres ver lo que es, no te preocupes por el futuro. No ansíes algo más. Fíjate únicamente en lo que es. La mente pide, desea, exige constantemente y crea frustraciones porque vive de expectativas. El mundo entero padece una sensación de sinsentido, por la razón de que el ser humano pide más de lo que ha pedido nunca.
Por primera vez el ser humano desea más de lo que ha deseado jamás. La ciencia le ha dado tanta esperanza, lo ha apoyado tanto para que deseara más. A principios del siglo XX reinaba un gran optimismo porque la ciencia estaba abriendo nuevas puertas y todos pensaban, ha llegado la era dorada, está a la vuelta de la esquina, lo hemos conseguido. Nuestros ojos verán el paraíso en la tierra, y naturalmente todo el mundo empezó a desear más y más. El paraíso no ha descendido a la tierra, por el contrario, la tierra se ha convertido en un infierno. La ciencia desató vuestros deseos, fomentó vuestros deseos, fomentó las esperanzas de cumplir esos deseos, con el resultado de que el mundo entero vive sumido en el sufrimiento. Nunca había ocurrido esto. Es muy extraño, porque por primera vez el hombre posee más cosas que nunca. Tiene más seguridad, más tecnología científica, más comodidades que nunca, pero también todo tiene menos sentido. El hombre jamás ha estado tan desesperado, jamás se ha esforzado tan desesperadamente por conseguir más. La ciencia te da deseos, la meditación te proporciona una comprensión del deseo. Esa comprensión te ayuda a dejar de desear, y de repente algo que hasta ahora estaba oculto se desvela, se manifiesta. Algo brota en tu ser, y se cumple todo lo que habías deseado y más. Dispones de más de lo que podrás haberte imaginado, de lo que nadie había imaginado. Sobre ti desciende una dicha increíble, pero prepara el terreno, prepara la tierra adecuada. El no desear es el terreno adecuado. Mantente en un estado receptivo. ¿Eres agresivo? Quieres más, y eso es una agresión sutil. Sé receptivo, abierto, accesible, y tendrás derecho a todos los milagros posibles. Siguiente. Me siento atrapado. La frustración del aburrimiento aumenta cuando pienso que cualquier cosa que yo haga es un frenesí absurdo. ¿Qué es exactamente el aburrimiento? El aburrimiento es una de las cosas más importantes de la vida humana. Solo el hombre es capaz de aburrirse. Ningún otro animal puede aburrirse. El aburrimiento existe únicamente cuando la mente empieza a aproximarse a la iluminación. El aburrimiento es el polo opuesto de la iluminación. Los animales no pueden alcanzar la iluminación y por tanto tampoco pueden aburrirse. El aburrimiento simplemente demuestra que estás tomando conciencia de la inutilidad de la vida, de su rueda repetitiva, y ya has hecho todas esas cosas y nada funciona. Ya has hecho todos esos viajes y nada sale de ellos. El aburrimiento es la primera señal de que estás logrando una gran comprensión de la inutilidad del sinsentido de la vida. Puedes reaccionar ante el aburrimiento de dos maneras. Una es lo que hace la mayoría de las personas, escapar de él, evitarlo, no mirarlo a la cara, no enfrentarse con él, dejarlo atrás y huir. Dedicarte a cosas que te mantengan ocupado, que pueden convertirse en obsesiones, que te alejen tanto de las realidades y de la vida que no vuelvas a ver el surgir del aburrimiento. Por eso se han inventado el alcohol, las drogas. Son formas de escapar del aburrimiento, pero en realidad no se puede escapar de él, solo se puede evitar una temporada. El aburrimiento volverá una y otra vez, y cada vez con más fuerza. Puedes escaparte entregándote al sexo, a comer demasiado, a la música, a miles de cosas, pero el aburrimiento volverá. No es algo que puede evitarse, forma parte del desarrollo humano. Hay que enfrentarse a él. La otra respuesta es de enfrentarse con él, meditar sobre él, ser él. Eso es lo que hizo Buda bajo el árbol Bodhi. Eso es lo que llevan haciendo los que practican el Zen desde hace siglos. ¿Qué es exactamente la meditación? Enfrentarse al aburrimiento. Eso es meditación. ¿Qué es lo que hace el meditador? ¿Sentado en silencio o controlando la respiración? ¿Crees que se entretiene con esas cosas? Se aburre terriblemente. Por eso el maestro Zen va con un bastón en la mano, porque los que se aburren se quedan dormidos. No hay otra escapatoria. Por lo menos pueden dormirse. No pueden escapar. Se inician en la disciplina ser por voluntad propia. No pueden escapar. Pero siempre hay una posibilidad de escapar, dormir y olvidarse de todo. Por eso nos sentimos somnolientos durante la meditación. En la meditación hay que esforzarse únicamente por una cosa. Abúrrete, pero no escapes, y mantente alerta, porque si te duermes has escapado. Mantente alerta. Observa, sé testigo. Sí, está ahí, hay que mirarlo y penetrar en el núcleo. Si sigas indagando en el aburrimiento sin escapar, llegará a la explosión.
Un día, de repente, al adentrarse en las profundidades del aburrimiento, penetrarás en tu propia nada. El aburrimiento es la tapadera, el contenedor de tu nada interior. Si escapas del aburrimiento, escaparás de tu nada. Si no escapas del aburrimiento, si empiezas a vivir con él, si empiezas a aceptarlo, a recibirlo, en eso consiste la meditación, en aceptar el aburrimiento, en adentrarse en él tú solo, sin esperar a que llegue, sino buscándolo. Si te pasas sentado horas enteras en una postura de yoga, controlando la respiración, te aburres mortalmente, y la enseñanza de la meditación contribuye al aburrimiento. En un monasterio zen tienes que levantarte todas las mañanas a la misma hora, todos los días, año tras año, igual da que sea verano o invierno. Tienes que levantarte temprano, a las 3 y bañarte. Tienes que tomar el mismo té, sentarte, los mismos gestos una y otra vez. Durante todo el día la misma rutina, desayunar a una hora determinada, después volver a meditar, a continuación comer, y eso también a una hora concreta, y la misma comida. Todo contribuye al aburrimiento. Y aparte, la misma ropa, el mismo monasterio, el mismo maestro todos los días circulando con el bastón. Todas las tardes tienes que asistir a una sesión con el maestro, y las preguntas que te plantea para que medites son así de aburridas. ¿Cuál es el sonido de una mano dando palmadas? Solo de pensarlo te vuelves loco. ¿Cuál es el sonido de una mano dando palmadas? No tiene respuesta, y tú lo sabes. Todo el mundo sabe que no hay respuesta, pero el maestro insiste. Repítelo, medita sobre ello. Está todo bajo un perfecto control. Hay que crear el aburrimiento, un aburrimiento mortal. Hay que dar entrada al aburrimiento lo más posible, fomentarlo, apoyarlo por todos lados. Las mismas tardes, la misma tarea, entonar los mismos mantras, la misma hora para ir a acostarse, y así sucesivamente, la misma rueda. Al cabo de unos días te aburres terriblemente y no puedes escapar, no hay forma de escapar. No puedes ir a ver una película, no puedes ver la televisión, no tienes nada que te ayude a evitarlo. Te ves sumido en lo mismo una y otra vez. Hace falta mucho valor para afrontarlo, es casi como la muerte, más duro que la muerte, porque la muerte sobreviene cuando te quedas inconsciente y estás provocando que todo tipo de aburrimiento, ¿no? ¿Qué ocurre en esto? En eso consiste el secreto de toda la meditación. Si observas, si no dejas de observar, el aburrimiento aumentará, se intensificará hasta llegar al culmen. Nada dura eternamente. Llega un punto en que la rueda se vuelve hacia el otro lado. Si puedes llegar al otro extremo, al punto culminante, entonces se produce el cambio, la transformación, la iluminación, el satori, o como quieras llamarlo. Y de repente un día, el aburrimiento resulta excesivo. Te sientes ahogado, como si estuviera a punto de matarte. Estás rodeado por un mar de aburrimiento. Te sientes desbordado y no ves forma de escapar. Y la rueda gira, y de repente el aburrimiento desaparece y llega el satori, el samadhi. Has entrado en tu nada. Ya no habrá más aburrimiento. ¿Has visto la nada misma de la vida? ¿Has desaparecido? ¿Cómo vas a aburrirte? ¿Con qué? Has dejado de existir. Estás aniquilado. Me preguntas, ¿qué es exactamente el aburrimiento? Un gran fenómeno espiritual. Por eso no se aburren los búfalos, parecen contentos, felices. Solo el ser humano se aburre, y entre los humanos únicamente las personas muy inteligentes, con mucho talento, y los tontos no se aburren. Se sienten felices con su trabajo, ganando dinero, engrosando su cuenta corriente, criando a sus hijos, reproduciéndose, comiendo, viendo una película, yendo a un restaurante, participando en esto y lo otro. Disfrutan, no se aburren. Son los tipos más bajos. En realidad pertenecen al mundo de los búfalos. Todavía no son humanos. Una persona que se hace humana cuando empieza a sentirse aburrida, no hay más que verlo. El niño más inteligente es el que más se aburre, porque nada puede mantener su interés durante mucho tiempo. Tarde o temprano se topa con esa realidad y pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? Ya está, he visto este juguete, lo he investigado, lo he abierto, lo he analizado y ya está. Cuando llega la juventud, ya está aburrido. Buda estaba totalmente aburrido.
abandonó su reino a la edad de 29 años, en la flor de la vida. Estaba mortalmente aburrido, de las mujeres, del vino, de las riquezas, de su reino, de todo. Lo había visto todo, lo había visto 1,000 veces. Estaba aburrido. Recuerda que no renunció al mundo porque el mundo esté mal. Se suele decir que renunció al mundo porque el mundo es malo, pero esa es una tontería. Renunció al mundo porque estaba aburrido de él. El mundo no es bueno ni malo. Si eres inteligente, te aburres. Si eres tonto, puedes seguir adelante. Es como un tío vivo, en el que pasas de una sensación a otra. Te interesan las banalidades, las repites una y otra vez y no eres consciente de la repetición. No te das cuenta de que ayer estabas haciendo esto, hoy lo mismo y mañana piensas hacer lo mismo. Debes de ser muy poco inteligente. ¿Cómo puede evitar la inteligencia el aburrimiento? Es imposible. Tener inteligencia significa ver las cosas como son. Buda dejó el mundo por aburrimiento, mortalmente aburrido. Huyó del mundo. ¿Y qué hizo en los bosques durante 6 años? Aburrirse todavía más. ¿Qué puedes hacer todo el día sentado entre árboles, controlando la respiración, mirándote el ombligo, un día tras otro, un año tras otro? Llevó ese aburrimiento al culmen y una noche desapareció. El aburrimiento desaparece porque sí. Si llegas al culmen, se produce el giro. Claro que se produce. Y con ese giro, la luz penetra tu ser. Tú desapareces y solo queda la luz. Y con la luz llega el gozo, te llenas de alegría. No eres, pero estás lleno de alegría, sin razón alguna. Sencillamente, la alegría brota a borbotones de tu ser. La persona normal y corriente está alegre por alguna razón, porque se ha enamorado de un hombre o una mujer y se siente alegre. Esa alegría es momentánea. Esa persona mañana estará harta de la otra y empezará a buscar de nuevo. La persona normal y corriente está contenta porque tiene un coche nuevo, pero mañana tendrá que empezar a buscar otro coche, y así una y otra vez, y no se da cuenta de que al final siempre se aburre. Hagas lo que hagas, al final te aburrirás, porque todo produce aburrimiento. La persona inteligente lo ve, y cuanto antes lo veas, más inteligente demostrarás que eres. Entonces, ¿qué queda? ¿Entonces lo único que queda es el aburrimiento? Y hay que meditar sobre eso. No hay forma de huir. Es mejor adentrarse y ver hasta dónde te lleva. Si puedes seguir adentrándote, te llevará a la iluminación. Solo el ser humano puede sentir aburrimiento, y solo el ser humano puede alcanzar la iluminación. Siguiente. ¿Puedes decir algo sobre el problema de las drogas? Y ¿por qué se mete la gente en el mundo de las drogas? No es nada nuevo, es tan antiguo como el hombre. No ha habido ninguna época en la que el hombre no haya intentado huir. El libro más antiguo del mundo es el Rig Veda y habla mucho de la droga. Esa droga se llama soma. Desde la antigüedad todas las religiones han intentado evitar el uso de las drogas. Todos los gobiernos están en contra de las drogas y sin embargo han resultado más poderosas que todos los gobiernos y todas las religiones porque nadie ha indagado en la psicología del usuario de las drogas. El ser humano sufre, vive en medio de las angustias, ansiedades y frustraciones. No encuentra otra salida sino a las drogas. La única forma de evitar que la gente consumiera drogas sería hacerlas felices, dichosas. Yo también estoy en contra de las drogas por la sencilla razón de que te ayudan a olvidar tu sufrimiento un rato, pero no te preparan para luchar contra el sufrimiento y el dolor. Por el contrario, te debilitan. Pero las razones de las religiones y los gobiernos para oponerse a las drogas son completamente distintas a las mías. Quieren que la gente siga sufriendo, frustrada, porque quienes sufren no se rebelan, se torturan en su propio ser, se destrozan. No pueden concebir una sociedad mejor, una cultura mejor, un ser humano mejor. Con ese sufrimiento cualquiera puede caer fácilmente en manos de los sacerdotes, porque ellos les darán consuelo, les dirán: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. La humanidad sufriente también está en manos de los políticos, porque la humanidad sufriente necesita esperanza, la esperanza de una sociedad sin clase en el futuro, la esperanza de una sociedad en la que no exista la pobreza, ni el hambre, ni el sufrimiento.
En pocas palabras, los seres humanos pueden soportar sus sufrimientos y seguir adelante si en el horizonte les queda una utopía. Y hay que tener en cuenta el significado de la palabra utopía, lo que nunca sucede. ¿Y cómo es del horizonte? Está tan cerca que crees que con correr un poco llegarás a donde coinciden el cielo y la tierra. Pero ya puedes correr toda tu vida que nunca llegarás a ese sitio porque ese sitio no existe. Es una alucinación. El político vive de promesas y el sacerdote también vive de promesas. Nadie ha repartido los resultados en los últimos 10.000 años. La razón que tienen para estar en contra de las drogas es que les destrozan el negocio. Si la gente empieza a consumir opio, hashish, LSD, no les interesará el comunismo, ni qué va a pasar mañana. Les dará igual la vida después de la muerte. Dios, el paraíso, se sentirán plenos en este momento. Pero mis razones son otras. También estoy en contra de las drogas, pero no porque destruyan las raíces de las religiones y los políticos, sino porque destruyen el crecimiento interior de la persona hacia la espiritualidad. Te impiden alcanzar la tierra prometida. Vives en la alucinación, cuando eres capaz de alcanzar lo real y te dan un juguete. Pero como las drogas no van a desaparecer, yo querría que todos los gobiernos, que todos los laboratorios científicos purificasen esas drogas, para que fuesen un poco más sanas, sin efectos secundarios, algo que ya es posible. Podemos crear una droga como la de Aldous Huxley, en recuerdo del Rigveda, que él denominó Soma, eso sin efectos secundarios, que no produce adicción, que es pura alegría, felicidad, cantar, bailar. Si no podemos lograr que todo el mundo sea un Buda Gautama, tampoco tenemos derecho a impedir que la gente al menos vislumbre eso de una forma ilusoria el estado estético en el que debió de vivir Buda Gautama. Quizá estas pequeñas experiencias empujen a algunas personas a intentar explorar un poco más. Tarde o temprano se hartarán de las drogas, porque se repetirá lo mismo una y otra vez. Por muy bonita que sea la escena, la repetición la hace aburrida. De modo que, en primer lugar, hay que purificar las drogas para que no tengan malas consecuencias. En segundo lugar, dejar que la gente las disfrute, porque ya se aburrirán, y entonces su único camino consistirá en buscar algún método de meditación para encontrar la dicha definitiva. El problema radica sobre todo en los más jóvenes. La diferencia generacional es el fenómeno más novedoso del mundo. Antes no existía. En épocas pasadas, los niños de 6 o 7 años empezaban a utilizar las manos, la mente, con sus padres, en oficios tradicionales. Cuando cumplían los 14 ya eran artesanos, trabajadores, se casaban, tenían sus responsabilidades. Al cumplir los 20 o los 24 ya tenían hijos, de modo que no existía la diferencia generacional. Cada generación se superponía a la siguiente. La diferencia generacional ha aparecido por primera vez en la historia de la humanidad y tiene una tremenda importancia. Por primera vez hasta los 25 o 26 años de edad, cuando acabas la universidad no tienes ninguna responsabilidad, ni hijos ni preocupaciones, y tienes el mundo entero ante ti para soñar. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo enriquecerlo? ¿Cómo crear una raza de genios? Esos son los años para soñar, entre los 14 y los 24, porque la sexualidad está madurando, y con la sexualidad maduran los sueños. Te reprimen la sexualidad en el colegio y en la universidad, de modo que toda la energía de la persona joven queda disponible para soñar. Se hace comunista, socialista, lo que sea. Y en esa época en la que empieza a sentirse frustrado por el funcionamiento del mundo, la burocracia, el gobierno, los políticos, la sociedad, la religión, no le parece que pueda hacer sus sueños realidad. Sale de la universidad con un montón de ideas, y la sociedad aplazará todas y cada una de esas ideas. Al poco se olvida del nuevo ser humano y de la nueva era. Ni siquiera encuentra trabajo, no puede mantenerse. ¿Cómo pensar en esa sociedad sin clases, sin ricos y ni pobres? Y entonces recurre a las drogas, que le proporcionan un alivio momentáneo, pero pronto descubre que hay que aumentar la dosis, y tal como son ahora las drogas, destruyen el cuerpo, destruyen el cerebro, te incapacitan al cabo de poco tiempo. No puedes vivir sin drogas, y con las drogas no tienes espacio en la vida. Pero yo no digo que los más jóvenes sean responsables de todo esto, y castigarlos y meterlos en la cárcel es una completa estupidez. No son delincuentes, son víctimas. Mi idea consiste en que habría que dividir la educación en dos partes, una intelectual y otra práctica.
El niño no empieza a ir al colegio solo para aprender las 4 reglas, sino también para aprender a crear algo, aprender destrezas, técnicas. Debería dedicarse la mitad del tiempo a su formación intelectual y la otra mitad a las necesidades reales de la vida. Con eso se mantendría un equilibrio, y cuando termine la universidad no será utópico, ni necesitará que otros le ofrezcan trabajo. Será capaz de crear cosas por sí mismo. Y con respecto a los estudiantes que sienten alguna clase de frustración, habría que cambiar las cosas desde el principio. Si se sienten frustrados, quizá no estén estudiando lo que deberían. A lo mejor a alguno de ellos le gustaría ser carpintero y tú te empeñas en que sea médico. A lo mejor quiere ser jardinero y tú te empeñas en que sea ingeniero. Se necesita una gran comprensión psicológica para encauzar a cada niño de forma que aprenda algo, y debería ser obligatoria al menos 1 hora de meditación en todos los colegios, todos los institutos, todas las universidades, para que cuando te sientas frustrado o deprimido tengas un espacio interior al que puedas trasladarte y librarte inmediatamente de la depresión y la frustración. Entonces, el joven no tendrá que recurrir a las drogas, porque la respuesta es la meditación. Pero en lugar de eso, quienes detentan el poder siguen haciendo estupideces como prohibir y castigar. Saben que llevamos miles de años de prohibición y eso no ha servido para nada. Cuando se prohíbe el alcohol hay más alcohólicos y se pone a la venta un tipo de alcohol peligroso. Millares de personas mueren envenenadas. ¿Y quiénes son los responsables? Condenan a los jóvenes a años de cárcel sin comprender que si una persona se ha dado a las drogas o es adicto a cierta droga, lo que necesita es un tratamiento médico, no un castigo. Habría que llevarlo a un sitio donde lo cuidaran, donde pudieran aprender a meditar e irlo preparando poco a poco para dirigirlo hacia algo mejor. En lugar de eso, los echan a años de cárcel. No valoran en absoluto la vida humana. Si se condena a un joven de 20 años a 10 de cárcel, se desperdiciarán sus mejores años, y sin ningún beneficio, porque resulta más fácil encontrar drogas en la cárcel que en ningún otro sitio. Los reclusos tienen gran experiencia en el uso de las drogas y son maestros de los recién llegados. Tras 10 años en la cárcel, esa persona saldrá muy bien enseñada, pero para las drogas. La cárcel solo enseña una cosa: nada de lo que hagas es malo a menos que te encuentren, y no te dejes encontrar. Ya hay maestros capaces de enseñarte cómo no dejarte encontrar, de modo que todo es absurdo. Yo también estoy en contra de las drogas, pero de una forma completamente distinta. Supongo que comprendes la diferencia. Fin del capítulo. Gracias por darle clic al enlace. Comparte el video con tus amigos y apóyame dando like al video, ya que eso me ayuda bastante para crear más contenido. Déjame tus comentarios, me importa muchísimo tu opinión. Te dejo mis redes sociales en la descripción y muchas gracias por estar.